Hola, ¿cómo están? Hoy aquí estamos en nuestro cuarto episodio, de Café en el Patio. Nos está acompañando Andrés Fernández y tenemos a un invitado especial, ¿ya? Invitado colaborador también, ¿no es cierto? Eduardo Baeza, eh, sobre un tema bien importante que nos ha impactado mucho este último tiempo, especialmente con el tema de la pandemia. Yo creo que se ha ido acentuando cada vez más, que tiene que ver con el déficit de los conductores o de conductores profesionales. ¿Ya? ¿No es así, don Sí, Eduardo? sí, hay un tema que no es nuevo, ¿ah? No es nuevo, pero siempre ha estado latente y, y después de la pandemia aún más, digamos. Hoy aprovecho de saludar a los que nos están escuchando, a ti Ignacio, a Andrés, Ah, pues tanto también. qué bueno que podamos hablar de este tema que, que nos preocupa, digamos, como rubro del transporte terrestre. Sí. Oye, Eduardo, una pregunta súper básica, en esto. ¿Qué es ser un conductor profesional? Pero en cuanto, de acuerdo a nuestra legislación, un conductor profesional es aquel que está capacitado, ¿ya? Y certificado para poder conducir vehículos que tienen una función especial. Llámese traslado de pasajeros, transporte público, como transporte de carga desde los 3.500 kilos hacia arriba, el ¿Ya? peso bruto vehicular. Eso quiere decir el peso del equipo de transporte más el peso de la carga en conjunto. A partir de eso, está considerado un conductor profesional que se le certifica con una licencia clase A profesional. Llámese la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. Ahí nos diferencia del resto de los conductores que por lo común tenemos clase B para conducir automóviles o clase C para conducir motocicleta, digamos. Sí. Oye, pero ¿por qué se habla de déficit? ¿Por qué? ¿A qué se Mira, refiere con el tema del déficit? ¿No hacen falta más conductores profesionales? ¿Ya? Eh, ¿Ha aumentado mucho la carga de transporte de pasajeros? ¿Qué pasa, digamos? Mira, las razones para que se hable de déficit es multivariada. Eh, bueno, nuestro parque automotriz está creciendo, producto de crecimiento económico, etcétera, y esto del déficit de conductores no es nuevo, viene hace mucho, es un problema estructural de la industria del transporte, tanto de pasajeros como de carga, y principalmente hoy por hoy se ha debido a que no existe una constante renovación del oficio, ¿ya? Ya. ¿Ya? Porque, sobre todo, por ejemplo, con los conductores que son dedicados al transporte de carga, y sobre todo los transportes de carga a larga distancia. Dentro de la cadena logística, el vaso comunicante es el transporte, ¿ya? Y ese vaso comunicante del modo terrestre está presente en cada uno de la unión de esta cadena de suministro de la cadena logística. Por tanto, el contar si nosotros tratáramos de pensar qué elemento que tenemos en nuestro entorno no ha sido transportado por un camión, Difícil. y hago la pausa porque Difícil. es como, ¿qué cosa, yo miro a mi alrededor, qué cosa, qué elemento, qué bien, qué mercancía no ha sido transportado por un camión para que llegue a donde está? Es complejo, ¿cierto? Entonces, eso te da una señal de que la necesidad de contar con profesionales que puedan realizar una conducción eficiente, segura, y que en definitiva haga que la carga llegue de origen a destino, es re importante. Y ese déficit se está produciendo, eh, insisto, por varias variables, pero hoy por hoy por la falta de renovación, porque al ser un oficio, un, un, que tradicionalmente ha pasado desde padre a hijo, de hijo al nieto del primero, etcétera. Eso con el aumento, digamos, de las posibilidades de estudio de los jóvenes, ya no están eligiendo. Entonces, aquellos dueños de camiones
se forjaron desde pasando de incluso algunos de peonetas, de ayudante de conductor, aprendieron el oficio, posteriormente se compraron su camión, algunos fueron surgiendo cada vez más, no han tenido ese mismo traspase de experiencia o traspase del oficio hacia sus hijos, porque se abren posibilidades de estudio, se abren posibilidades de desarrollarse en otras áreas de la profesión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de conductores de camión de larga distancia, ese ha sido como el principal problema. Ahora, si vamos a nuestra contingencia, los problemas de seguridad en carretera, los tiempos que pasan en carretera, son bastante extensos. Y dentro del mismo déficit también tenemos esos conductores de larga distancia versus los conductores de cortas distancias. Del transporte de distribución que se llama, que va desde el centro de distribución al retail, al local comercial, al domicilio de los clientes cuando estamos hablando de mercancía. Por tanto, el conductor de larga distancia está teniendo una renovación más lenta versus el conductor de corta distancia, que hay muchos que se están cambiando, porque el de corta distancia llega a su casa todos los días. Puede sobrellevar una familia sin ningún problema, porque tiene un horario de trabajo extendido durante el día, pero no durante toda la semana. Entonces, el que transporta carga de larga distancia hasta 15 días fuera, 12 días fuera, Entonces, un mes fuera. El déficit se ve más por el lado de la larga distancia, más que de la corta distancia, digamos, entonces. Principalmente, claro, porque ya las personas más jóvenes, el promedio de edad del conductor de camión de alto tonelaje o de larga distancia está sobre los 50 años. ¿Ya? Y no es un problema de Chile nomás, también es a nivel mundial. Se habla que el déficit a nivel mundial podría estar llegando entre el 10 y el 15%. Oye, entonces, por lo que entiendo, es un problema de conciliación familiar, ¿cierto? O sea, el tema es, no viajo tanto porque no puedo estar con mi familia. Básicamente eso es lo que está impulsando. Y por otro lado, entiendo entonces que deberían, teóricamente, como hay menos, pagarles más. O sea, ¿no hay una compensación económica que esté funcionando? Sí, ahí también la componente económica es re importante porque está, no sé, en Chile el déficit bordea los 20.000 conductores y ahí separamos... El déficit. Sí, en el año 2011, un tema que yo vengo estudiando hace rato, en el año 2011 se proyectaba 2015, algo de 15.000, pero ya vamos, las estimaciones dicen que son 20.000, 12.000 para camiones, 8.000 para el transporte de pasajeros, transporte interurbano y transporte de pasajeros principalmente. Para las micros típicas también nos falta gente. Sí, también, o sea, la red metropolitana de transporte, que el ex Transantiago también tiene déficit de conductores profesionales, porque y ahí viene la componente económica que tú que haces la pregunta, porque un conductor de red o Transantiago, ex Transantiago, al inicio tiene un sueldo de 700.000 pesos, 750.000 pesos. Después de muchos años, con mucha experiencia, podría superar el 1.000.000 de pesos hasta los 1.200.000. Pero en cambio, un conductor, por ejemplo, de la minería, parte ganando 1.200.000, 1.500.000. Por tanto, en el rubro del transporte de carga de alto tonelaje, sobre todo, ¿para qué decir las forestales? La realidad país ha demostrado que hay un riesgo bastante alto en el transporte de carga forestal, donde los sueldos bordean los 800.000 pesos, 900.000 pesos, pero ese mismo conductor que tiene las mismas capacidades de mover un vehículo de alto tonelaje articulado, se cambia a la minería y la realidad económica es considerable. Claro, es que en minería, eso pasa en cualquier rubro, ¿ah? Claro, eso pasa en cualquier, o sea, en cualquier especialidad, ¿ya? Digo yo, porque en minería igual siempre en general se paga más, digamos. Claro, pero ahí tú ves que el déficit también es interindustria, digamos, de la forestal se le están migrando hacia la minería. Es más segura, remunera más, ya los tramos son más fijos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el rubro más necesitado en este momento, o más perjudicado, no sé cómo llamarlo, digamos,
El rubro del transporte de carga general y el ¿Ya? rubro del transporte de maderero, digamos, principalmente en Chile. Ese es como el más golpeado. De hecho, a mayor calificación, un conductor, por ejemplo, licencia A5, que puede conducir un vehículo articulado simple de más de 3.500 kilos y de ahí sin tener límite, ¿ya? En la minería es altamente Contado. cotizado y demandado. Entonces, los que tienen mayor expertise, los que tienen mayor años de experiencia, están bien colocados, buscan cierta estabilidad. Oye, hay algo que también me llama la atención. Yo no sé si será así, ¿ya? Pero también como todo conductor profesional, nosotros como profesionales siempre nos estamos entrenando, capacitando, preparando, aprendiendo cosas nuevas, ¿ya? Pero la pregunta es como súper obvia, ¿un conductor profesional se prepara realmente? Dio el examen una vez y nunca más, pues, digamos, ¿ya? Se renueva todos los años, las empresas invierten en capacitación en los conductores profesionales o hay una muy baja capacitación de ellos mismos durante su ciclo de vida. No sé si se entiende la pregunta, digamos. Sí, no, se entiende súper bien. Y es uno de los desafíos que tiene la industria del transporte terrestre, que es la profesionalización del oficio del conductor profesional. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí las empresas de mayor tamaño lo han entendido muy bien, tienen también otra variable, que la falta de carrera, la Ya. falta de progresión en la Claro. carrera. ¿Ya? Aquellos conductores que están en empresas de mayor tamaño, que son empresas que son especializadas en ciertos rubros, llámese transporte de carga peligrosa, transporte de vehículos, carga especial, etcétera, requieren conductores de mayor calificación. Por tanto, para que un conductor se desempeñe en esa área, necesita cierta certificación, ¿ya? Cursos especiales para los equipos especiales, cursos especiales para los diferentes tipos de carga. Por tanto, la agregación de valor de la preparación de ese conductor está en función en qué rubro va a estar desempeñándose. Versus un conductor de carga general, llámese el acarreo de un contenedor al puerto, por ejemplo, no va a requerir de tanta capacitación o especialización. Por tanto, podría entrar un conductor nuevo, recién certificado con licencia 5, hacer porteo entre un depósito de contenedores con las empresas generadoras de carga o los puertos. Por tanto, esos arcos o esos largos de viaje no van a ser tan complejos de desarrollar versus un conductor que transporta, por ejemplo, combustible en la noche con camiones de alto tonelaje y una carga peligrosa que requiere una certificación especial. Oye, una consulta, yendo un poquito atrás. Tú comentabas que el problema es que los viajes largos son más complicados en cuanto a la cantidad de conductores que hay. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hacen viajes largos? O sea, miramos Chile. Chile tiene 4.000 kilómetros de largo. O sea, desde el centro, Santiago más o menos, digamos, centro, hay 2.000 kilómetros al norte y 2.000 al sur, teóricamente. Si uno lo mira comparado con un país como Estados Unidos o lo mira con un continente como Europa, está recorriendo todo el espacio, digamos. O sea, si uno lo mira ahí, es como mucha distancia. O sea, en Europa recorre varios países. Entonces, ¿por qué tienen que viajar tanto si yo entiendo al menos que hay puertos intermedios donde pudiera moverse por puerto y entonces el camino por carretera sería menos, digamos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el tema que obliga a sacar un viaje tan largo y eso desincentiva que la gente vaya al transporte? Ahora, ahí va, depende también de los tipos de carga que se estén transportando, porque, por ejemplo, solamente hablando de mercancías, si vamos con ciertas importaciones que provienen desde el norte del país, los grandes centros de consumo están en la zona central, ¿ya? Si vemos conductores en carretera que vienen en un viaje transpacífico o transcontinental que viene circulando desde Brasil a Argentina para salir por los puertos de Chile hacia el Pacífico y llegar a China,
también estamos hablando de transportes de largas distancias. Por tanto, va a depender del rubro de la carga que estemos transportando. ¿Y cuánto el tiempo de larga distancia? O sea, lo recomendado, porque realmente manejan 12 horas y uno dice 12 horas es demasiado, ¿ya? Es como que también me suena con los pilotos de las líneas aéreas, digamos. Sí, acá lo mismo. Las 5 horas de conducción está para todos los choferes, digamos, de transporte de pasajeros, transporte de carga, con las 2 horas de descanso correspondientes. Ahora, Entonces, que no se respete otra cosa. No, obvio. o sea, es que ese es el gran problema, que mientras se esté evocando o se esté tratando de profesionalizar la industria, van a haber empresas que la industria tiene barreras de entrada muy bajas a veces, ¿ya? Entonces van a haber empresas que van a entrar a competir con un camión, 2 camiones. Entonces, en Chile es muy, muy particular la situación que ocurre, porque del 100% de empresas que tienen un rol comercial de transporte, solamente el 51%, o hagámosla fácil, el 50% tiene flota. El otro 50% de empresas de transporte no tiene ningún vehículo o equipo. ¿Y cómo funcionan? ¿Te das cuenta? Son intermediarios. Ya, subcontratan entonces. Yo puedo abrir mi computador y puedo mover carga. Y yo soy empresa de transporte Eduardo Baeza. Mira. Pero no tengo ningún camión. Pero yo subcontrato a empresas que están recién iniciando. Entonces, esas empresas que están recién iniciando con barreras muy bajas van a entrar a competir con los recursos que tengan, con un solo conductor, un solo camión, y vamos dándole horas de conducción a ese conductor. El principal ahí problema es que claro, contratan conductores jóvenes que lo único que quieren es poder sacar kilómetros de experiencia y van a conducir muchas veces horas que los van a poner en riesgo, digamos. Claro, es como dicen, Uber es la empresa de transporte más grande del mundo y no es dueña ni un vehículo. Claro. Un ejemplo muy puntual y muy actualizado, claro. Sí. Oye, y en base a esto último, los que manejan, bueno, esto así ya netamente de transporte pasajero, ¿ya? Todos estos que manejan Uber, Didi, no sé, todo esto, son clase B nomás, no son conductores profesionales. A nuestros taxistas se les exige también un tema mucho más, tienen que pagar una patente más alta, tienen que pagar un montón de cosas, derechos también, y a estos nada, absolutamente nada, ¿ya? No son profesionales, ¿ya? ¿Qué opináis de eso? ¿O qué es lo que dice? Bueno, está más o menos claro lo que dice la autoridad, pero ¿qué opináis de eso, digamos? Tú como experto especialista. Ahí es necesario que salga luego la ley, entre comillas, la ley Uber o la ley de aplicaciones que regularice eso, digamos. Claro, porque si uno le pregunta al conductor de taxi, al chofer de taxi, ¿qué opina de esta competencia que salió? Por supuesto que tiene diferencias. Entonces, ellos tienen su clase A1 para conducir taxi, pagan una patente, tienen que demostrar que su vehículo está con el cupo asegurado, con una patente, con un color distinto, etcétera, versus esta nueva modalidad de transporte que llegó para quedarse, pero por eso es importante que la autoridad pueda regular ese tipo de transporte y hacer partícipe de responsabilidad a las empresas al operador de transporte, ¿ya? Porque el operador de transporte no sé, cualquier marca de aplicación, pero el porteador o el transportista efectivo va a ser el conductor, que puedo ser yo, puede ser tú, cualquiera de nosotros que me registre. Y en ese, con licencia clase B y manejo a la defensiva, no, nada más. pero dentro de ese grupo de conductores de aplicación, ¿están los de delivery? Eso que te compras la moto chica, que aparece zancudo, que se mueve por todas partes, y que uno trata de dormir y la noche pasa por el lado tuyo y te despertó. ¿Esos también tendrían que tener una licencia profesional para conducir moto o basta con lo otro? No sé cómo está la normativa, digamos. Hasta el momento, ahí se produce un fenómeno que sería interesante estudiar, porque hasta el minuto se está licencia clase C para conducir motocicleta, Claro.
¿ya? Registrado en una aplicación de despacho a domicilio, y el famoso transporte de última milla o transporte distribución capilar que se llama, pero no tiene mayor exigencia y él incluso habría que medir cuánto es la población de no chilenos, digamos, no nacionales, que estaba usando ese tipo de plataformas como primer contacto con el mundo laboral en Chile. Claro, porque además son Entonces, no súper quiero decir arriesgados. de que conduzcan mejor o peor, pero tienen unas costumbres de conducción diferentes a las nuestras. Claro, pero Sí, te das cuenta, sí, porque totalmente. uno los ve y son muy arriesgados en algunos casos. O sea, a mí no me gusta conducir con el lado una de esas motos porque se te cruzan. No sé si a usted le pasa lo mismo. Entonces, es Sí, como complicado y ellos lamentablemente también tienen que ir muy rápido porque la gracia es que tienen que asegurar la entrega en 20 minutos, 30 minutos. Si uno ve la aplicación te dice, va a llegar a tal hora y tiene que llegar, po. Entonces, y están moviendo carga, digamos, así, mueven una cosa que no es persona y no es personal el viaje. Entonces, no sé, como tú dices, hay un vacío que no sé si entra como carga o habría que verlo de otra forma. a lo menos una mercancía, Ya, digamos, le entrega un producto, como pueden entregarte no sé, pues el celular que encargaste al retail, también te lo trae un camión de despacho. claro, La diferencia es que este uno a uno, o sea, un despacho, un producto. claro. El otro conductor de distribución viene en muchos despachos, entonces hay una ruta de entrega, etcétera. Pero yo creo que en la función propiamente tal se está cumpliendo casi lo mismo que un conductor profesional, no debiendo ser profesional. Entonces yo creo que es importante legislar al respecto. Oye, y yendo un poquito hacia, pensando al futuro, está toda la teoría o el intento de llegar a la conducción autónoma automática por IA, ¿cierto? Inteligencia artificial. Hay toda una pelea, de hecho, me enteré que parece que están probando con camiones también en Estados Unidos y todo tipo de cosas. Sí, ¿Tú crees que sí. eso tiene algún futuro, a largo plazo? Obviamente va a ser, pero así como un futuro pronto, que eso llegue a impactar en Chile o se demora mucho tiempo y eso cómo pudiera funcionar? ¿Tú tienes alguna visión de eso? ¿Sabes algo de eso, cómo se mueve? Claro, lo que está pasando en Europa y con los ensayos que se están realizando es que el primer camión sea tripulado y el que siga hacia atrás y homologue o imite la composición de un tren. No, o sea, ¿Ya? iría como un Entonces, trencito, Ya. fila india. claro, claro. Entonces, el primer camión es el que toma la decisión de ruta y el que viene atrás viene con sensores siguiendo al primer camión. Entonces, se produce como una fila, digamos, que va siguiendo el primer móvil, Van que es el que jugando le al está monito dando la mayor, velocidad, la entonces. dirección. Claro, pero las pruebas, como bonito mayor, claro, pero las pruebas se están realizando en carreteras especializadas para eso, digamos, Ya, ya que tienen Que tienen que un uso tener sensores exclusivo. y tienen que tener sensores en la misma calzada. Claro, como lo que ocurre es parecido como lo que no es igual, pero se podría asimilar que estos corredores que usan los BRT, que son estos buses articulados de transporte rápido, digamos, de ciudad, que tienen unos corredores exclusivos para el transporte ya, público, Mm. ¿ya? Tendría que darse esas circunstancias porque en nuestra realidad estamos muy lejos todavía que llegue, claro. pero sí podrían haber rutas especializadas, como por ejemplo hacia faenas mineras, desde faenas mineras hacia los puertos, por ejemplo, que sean Mm, carreteras especializadas donde funcione este tipo, ya que reemplace un poco la infraestructura que necesita el ferroviario, las inversiones que necesita el transporte ferroviario para cumplir la misma función que un transporte dedicado, por ejemplo, de sacarlo de una faena minera en volúmenes importantes directamente hacia un puerto. Y esa ruta tienen que estar, entre Eso, comillas, confinadas, digamos, esa, para que resulte. esas ya. rutas confinadas o esas pistas confinadas me hace pensar lo que decía el papá de un amigo, estoy hablando de época de colegio, y él decía siempre, ¿ya? Cuando uno se iba a Viña del Mar, ¿no es cierto? Decía, eh, tiene que haber una pista exclusiva confinada para camiones, que no se metan en la segunda pista, que así, porque de repente pasa que los camiones también, a mí me pasa harto, entonces,
adelantan a 80 kilómetros por hora y tú vayas a 110, 120. ¿Ya? Y la frenada que tenés que pegarte es impresionante. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué adelanta? ¿Por qué adelantáis? ¿Ya? Quédate en la pista que corresponde, no vayan. Y deja la otra para los que van a 120 por último. Digamos. Si yo quiero ir a la máxima velocidad, voy a esa velocidad. ¿Ya? Y seguramente se quedan ahí. Como pasa también con los buses. Los buses, como no pueden exceder supuestamente los 100 kilómetros por hora, ¿ya? Se quedan ahí, en la segunda pista. Y ahí se quedan. Y no se mueven. O sea, Claro, habría que, eso requiere inversión en infraestructura para hacer un tren de carretera exclusivo, digamos, una pista exclusiva. pero además Que estamos muy lejos todavía para llegar a eso. Mucho. Y requiere un cambio de mentalidad de los conductores, tanto profesionales como no profesionales, digamos, particulares. Porque, a ver, digámoslo claro, hay un taco y nos vamos. Se van por la berma. Yo no lo hago, pero... O sea, en la clásica reclamo que se van todos por la berma y tú dices, ¿por qué los ves pasando por la berma? Si no debería haber nadie ahí. Pero es cultura. Imagínate ahora una pista sola para el transporte y que no van camiones, se van a intentar meter. O sea, Sí, requiere un cambio cultural muy fuerte. La Berma es una tercera pista para el mundo chileno. Claro. claro. Y ahí lamentablemente uno ve, muchas veces me tocó ver conductores profesionales de empresas de transporte de pasajeros interurbana usando esa, entre comillas, tercera pista. Wow. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿somos profesionales o no somos profesionales? Uno ve muchas veces aquí nuestra bajada Santos Osa, digamos, ¿ya? Hay un problema de diseño de esa curva y claro, ahora ha instalado medidas de tráfico calmado, digamos, que han dado, yo creo que ha sido bastante resultado, pero siempre los que hacían la noticia ahí o era un bus o un camión que se supone que son conductores profesionales. Entonces, ¿hasta qué nivel, digamos, esa profesionalización le hace hacer responsable de un evento como eso, digamos? Ya de pérdida del control, eso de que los frenos se cortaron, eso es un mito, digamos, ya está más que probado que es una pérdida de falta del cuidado en la operación. ¿Ya? Los frenos no se cortan, digamos, hay una mala operación, por tanto después los frenos no reaccionan, pero es porque hubo una mala operación de un conductor supuestamente profesional. Entonces, por eso es importante que la industria avance hacia que a la profesionalización del oficio, porque esto además repercute. ¿En qué cosa repercute la falta de conductores? Y ahí viene como ya, faltan conductores, pero ya, incluyamos más conductores. No sé, el gobierno ha becado 5.000, este año creo que hay 2.600, 2.900 becas para cursos A5, porque faltan conductores. Entonces, les pagan el curso, les pagan los viáticos, les paga todo para que saquen las licencias y puedan salir al mercado, ¿ya? Pero claramente falta que una vez ya tienen la licencia A4, A5 o A3, ya para el transporte de buses, pero después, ¿qué sigue, digamos? Y ahí hay otros modelos internacionales que cada cierto tiempo hay un reentrenamiento de conductores, cada cierto tiempo, aparte de renovar la licencia, le hacen un reentrenamiento. La industria, las confederaciones de dueños de camiones de Argentina, que son varios ahí, ellos tienen una escuela de conducción donde a sus asociados los hacen pasar por un reentrenamiento, ¿ya? Y eso, hoy por hoy, recién en marzo, las confederaciones de dueños de camiones, de transportistas de carga, etcétera, han creado el Consejo Superior del Transporte y para allá va, digamos, estamos un poquito atrasados, pero para allá va, a tratar de profesionalizar el transporte. Entonces, esa profesionalización debería ser tal vez a través de un nivel de certificación. Por ejemplo, se renueva esto cada 5 años. Claro, pero y hoy por hoy, del año 2011, en 2012 se aprobó la ley, ¿ya? Y ahí yo participé en los estudios que se hacían en el Congreso del uso de simuladores de conducción. Ahí hay algo bastante que es novedoso porque permite acortar los tiempos de certificación, porque uno con 18 años puede sacar licencia de conducir clase B. Recién a los 20 años puede optar a una licencia de conducir profesional, A1, A2 o A3, ¿ya? O A4. Pero para A3 y A5 necesita 2 años más estando en posesión de una licencia de conducir
A2 A1, o A3. ya, Son perfecto. como 4 años de ¿Ya? estudio. A4. Entonces son como 4. Entonces el uso de simuladores ha demostrado que puede acortar ese tiempo de entrenamiento, de ponerse a exposición de las horas de conducción, y eso lo tiene que certificar una escuela de conductores. Mira. Entonces hay todo un esfuerzo que se está realizando a nivel país, a nivel mundial también, porque incide en el grado de competitividad de las cadenas logísticas, de los sistemas logísticos. Hoy por hoy Chile tiene un costo de transporte, un costo logístico a nivel país del 18%, mientras que los países de la OCDE están en el 9%. Entonces tenemos un gap, Sí, hay grande. un tremendo espacio para poder hacernos más eficientes, y si no tenemos conductores certificados, calificados, estamos quedando atrás, bueno, en muchas otras áreas, pero la eficiencia en la conducción, si no hay un conductor capacitado, nos enfrentamos a demoras en las entregas de carga, demoras en los procesos de documentación, para qué decir si hay un siniestro de tránsito, Claro. ¿ya? Entonces, todo eso aporta. Pero mira, hay un tema, a mí me tocó hace un tiempo estar apoyando, haciendo toda una asesoría antes de entrar a la universidad, con el centro de distribución de Falabella, ahí en Los Espejos. Tienen eran 50 puertas donde se ponen los distintos camiones para despacho. Una cuestión enorme el centro de distribución, enorme. El más grande de Sudamérica, por lo menos en ese entonces. Y una de las cosas que me llamaba la atención eran del orden de unos 600 camiones o 700 camiones diarios. Salían de ese centro de distribución, ¿ya? O sea, en el fondo me podría decir, Falabella podría tener su propia flota de camiones, pero todo era subcontratado, todo outsourcing, todo, ¿ya? Y era demasiado atomizado, muchos, ¿ya? Y yo me quiero meter, ¿ya? Pero necesito comprar el camión. Tienes que pagar el seguro, tienes que pagar esto. Comprar un camión no es barato. No. Tú sabes, no es barato. Además, obtener la licencia que corresponde, tampoco es barato, ¿ya? Es súper complicado. Entonces, si yo me voy a invertir 20 millones, 25 millones de pesos en un camión, por decir una cifra al lote, ¿ya? Y la empresa que me va a subcontratar no me asegura por lo menos 5 años de permanencia, ¿por qué me voy a arriesgar? No sé si se entiende lo que voy. Sí. ¿Por sí, qué me arriesgo? ¿Por qué me arriesgo en ese negocio? ¿Ya? Yo tuve un amigo que tuvo dos camiones, estuvo 2 años, y después los tuvo que vender y comprar. Dice, no, si oye, métete, este negocio es bueno, se metió, ¿ya? Y lo fue pésimo, po. Porque no se le aseguraba, ¿ya? El tema de permanente, ¿ya? Lo llamaban de vez en cuando. Perdió, po. A ver, Se quedó con los activos y bueno, y vendió los camiones ya con usados. Claro, de hecho compró los 2 camiones más o menos nuevos, po. claro, y eso ahí vino, bueno, casos como ese se explican porque las barreras de entrada son bajas y las barreras de salida Muy bien. es más baja, digamos. Entonces, pero esos camiones se le vendió a otro que va a empezar a tratar de Sí. competir en el rubro, pero sí, claramente tienes razón ahí, porque si yo voy a entrar a un contrato, ¿ya? Porque no sé, por cualquier marca de transporte a nivel global, empresa a nivel global, va a tener una solución, puede tener una solución, hay tres tipos de soluciones: flota propia, flota 100% externalizada o una solución mixta, ¿ya? Y lo más probable es que tenga una alta componente subcontratada. ¿Por qué? Porque los riesgos los asume el subcontratado, como en todo ámbito de esa tercerización, digamos, ¿ya? De la decisión de tercerizar. Pero hay empresas que son a nivel global, no sé, pues, hablamos de DHL, que busca a sus operadores de transporte, le pone una serie de exigencias bastante amplia, y en la medida que van avanzando los años con los contratos, le va poniendo más exigencias. Pero de una empresa que puede contratarse para, no sé, pues, para traslado de mercancía del retail, vestuario, cosas así, no tiene mayores barreras. Pero si ese transportista se va a dedicar, por ejemplo,
al transporte de tecnología, tiene que obedecer a un sinnúmero de exigencias para Claro, que a un nivel de estándar mucho más alto, claro. mucho más altos de seguridad, etcétera. Ya no es solamente el camión, sino que la escolta de camión. Claro, que es como entrar, yo quiero ser transportista en la minería, obviamente me van a exigir mucho más, porque eso no es obvio. Sí. Claro. Pero sí, hay mucha gente que prueba, se compra un camión, se aburre al cuarto año y lo vende, pues y ese lo toma otro que viene ingresando al negocio y así empieza la dinámica. Por eso cuando uno trata de buscar estadísticas del transporte de carga, va a encontrar información diferente, porque por un lado está el Ministerio de Transporte, otro lado está el Servicio de Puestos Internos, el otro lado está el INE que ve las licencias, los permisos de circulación. Entonces va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? No cuadran, digamos, la información de cuántas empresas de transporte hay. Y es por eso, porque todos los días se crean empresas de transporte y todos los días se terminan las empresas de transporte. Más que toda esta información que anda dando por todos lados y distinta, ¿no debería ser del Ministerio de Transporte? ¿Obligación? Sí, pues O crear una superintendencia de transporte. A crear una supraautoridad del transporte es como el desafío también a nivel institucional, porque hoy por hoy el transportista se entiende con el Ministerio de Transporte, las municipalidades, Carabineros de Chile, Ministerio de Obras Públicas, si quiere sacar un permiso sobre dimensión o sobrepeso, ¿ya? No sé, pues Ministerio de Minería, porque no sé, tiene que trasladar combustible. ¿Te das cuenta, no? Entonces, son como 10 organismos que tienen que ver solamente con el transporte de carga. Entonces, no hay una sola autoridad a nivel nacional que defina esto y diga, ya, para allá vamos. Y esta va a ser la estrategia, digamos. Entonces, claro, hay esfuerzo, pero cuando esos esfuerzos no son entendidos como un esfuerzo de Estado, como una política a nivel Estado, dura 4 años, después cambian los enfoques, etc. Oye, como negocio, no sé si tienes el dato, ¿cuánto representa el transporte de carga y de pasajeros? O tal vez separado, no lo sé, con respecto al Producto Interno Bruto. El 7%. El 7%. Cercano al 7%. Es lo mismo, Imagínense es lo el mismo en transporte, construcción, pues lo mismo. En sí, pues, construcción el 7%. sí, el transporte de carga es el 95%, 94% de la carga que se moviliza a nivel nacional, el 94% pasa por un camión. ¿Ya? Mira el dato. Entonces, y el impacto en el Producto Interno Bruto es cercano a eso, dentro de la industria, digamos. Entonces, al 7, dependiendo, pero es importante, no es menor. No es menor el impacto que tiene. No, para nada, el 7% es mucho. Piensa que el rubro nuestro de construcción representa aproximadamente el 7-8%, en promedio. Así que estamos como bien parejos. O sea, en el fondo, en pocas palabras, la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte se lleva el 14% del Producto Interno Bruto. Algo así, bien. ¿Ah? Claro. Oye, Eduardo, Sí. súper interesante el tema, pero estamos llegando al término porque vamos a hacer muy largo el capítulo. Quedaron hartos temas ahí pendientes. Uno, al menos yo desconocí un montón del tema de transporte. Veo que Ignacio tiene varios temas ahí sobre todo con el negocio del transporte. Así que probablemente en algún minuto volvamos a hablar sobre esto. Y agradecerte un montón. Sí, podríamos, hay un tema ahí que le paso el dato a los que nos están escuchando ahí. Hay un boletín estadístico, así como hay un índice de precios al consumidor, el IPC, hay un IPC del transporte que se llama índice de costo del transporte. Wow. Y todos los meses sale el boletín y nos vamos a dar cuenta que se parece mucho. Digamos. La última variación mensual es el 13,4, perdón, anual 13,4 vamos, el IPC va como en 13,1, el transporte va en 13,4. Mira. ¿Ya? Y la última variación fue el 2,1, ¿sí? El de julio. Muy cercano al IPC, ¿eh? Sí. Sí, y ahí, bueno, el combustible tiene una ponderación importante, pero la ponderación más importante o la incidencia más importante es el recurso humano, que está relacionado A falta un de 41% de ese índice se lo lleva el recurso humano. Claro. Una pregunta, Naki, que tiene que ver con el transporte, tiene que ver más que nada con el combustible, y esto tal vez una opinión más personal, digamos. ¿Ya? ¿Estáis de acuerdo con el impuesto específico al combustible?
ese 43% que uno tiene que pagar adicional. Interesante. Ya, vale. Ya nos Ese- enojamos, nos enojamos, Dejémoslo para la dale, otra, corta, dejémoslo para la corta, otra. Sí. Comprometido ya Eduardo e Ignacio para discutir básicamente el impuesto al combustible. Un capítulo entero. Así que van a tener que prepararse y quienes nos estén escuchando o viendo, les vamos a avisar con tiempo para que puedan ver ese capítulo. Oye, gracias a Muy los bien. dos y gracias a quienes Gracias. nos hayan visto o escuchado y nos veremos en el próximo capítulo. A recordar a quien Nos vemos. quiera comentar algo, nos puede comentar futuros temas que le interesen, tanto del tema de construcción, de transporte, o de docencia, o de la universidad, y quisiera saber algo, bienvenido sea, y en los comentarios nos pueden dejar ahí sus indicaciones para poder seguirlo. Así que nos estaremos viendo hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.